Los saludamos, amados hermanos, en este día del Señor con un eh, afecto cristiano como conviene a los hijos de Dios. Nos gozamos en este día que Dios nos permite disfrutar y tener la seguridad de que se cumple lo que la palabra del Señor dice, que las misericordias del Señor se renuevan cada día. Que el Señor les bendiga, hermanos, les guarde en este día como lo ha hecho sin duda cada uno de los días que han transcurrido. En este día del Señor, hermanos, nuestra meditación la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 13. Un pasaje conocido por uno de los versículos que está aquí, que vamos a leer y en el cual nos, pues nos llevará a la meditación en este día del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Dios añada bendiciones a su palabra. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tus misericordias y bondades, con las cuales, Señor, has sustentado a tu pueblo todos estos días. Agradeciéndote, Señor, el cumplimiento de tus promesas. Te alabamos por ello y leemos con gozo esta palabra tuya que es para nosotros un refrigerio y que en este día, Señor, nos sirva pues para entender mejor tu voluntad y afianzar nuestros corazones, Señor, siempre en tus promesas. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. El libro de Samuel, hermanos, del cual forma parte este capítulo que hemos leído, debe contextualizarse en el tiempo de los jueces. Recordemos, Samuel es el último de los jueces. Y cuando leímos el libro de los jueces, hay uh, pues una situación muy triste porque no hay un líder como solía verlo con Moisés o como solía verlo con Josué, ¿no? Ellos dirigieron al pueblo de Dios. De repente el pueblo se queda sin un liderazgo como este. Y pues tristemente nos dice el libro de los jueces que en, al no tener un rey o no tenía rey, entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía.
El pueblo sufrió mucho, hubo muchos momentos en los cuales los enemigos del pueblo eh, subyugaron al pueblo de Dios en muchos momentos, y vemos cómo Dios a través de los jueces trajo liberación a ese pueblo en momentos muy difíciles, cuando el pueblo estaba gimiendo bajo aquellas circunstancias muy adversas. En ese contexto, miramos que Dios levanta a Samuel para juzgar al pueblo de Israel y traer al pueblo una gran bendición. En este contexto miramos que los filisteos antes prevalecieron ya ante los israelitas, incluso el capítulo, los capítulos anteriores de este mismo libro, en el capítulo 4 nos enseña este libro cómo los filisteos capturaron el arca del pacto, lo llevaron, todo lo que sucedió mientras el arca estuvo en tierra de los filisteos. El Señor mostró su poder y finalmente los filisteos devolvieron el arca. Al devolverla el arca, entonces es donde tenemos ahora el capítulo 7, donde vemos este pasaje que hemos leído. En esa circunstancia, Samuel llama a Israel al arrepentimiento. El que los filisteos hayan prevalecido sobre los israelitas no era una casualidad, como no hay casualidades en el mundo, todas las cosas las dirige nuestro Dios. Y si Dios entregó a su pueblo en manos de los filisteos, si los filisteos vencieron a Israel, no era una casualidad, no era una cuestión meramente de fuerzas, que los filisteos fueran más fuertes o los israelitas débiles, sino se debía a que el Señor castigó a su pueblo, puesto que su pueblo vivía en apostasía. Eh, y esta era una manera del Señor de castigar a sus hijos. Así que Samuel, Dios levanta a Samuel para juzgar al pueblo de Dios, puesto que los hijos de Elí, como vemos en los capítulos anteriores, fallaron en entender la voluntad de Dios. Y aquí en este capítulo leemos entonces que Samuel llamó a ese pueblo al arrepentimiento. Y le dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En este contexto, entonces, en esta historia, eh, tenemos esta frase que conocemos y que repetimos en muchas ocasiones, que corresponde el versículo 12, Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En esta frase nos vamos a enfocar porque, hermanos, estamos comenzando un, un año del cual ya avanzamos la primera quincena, primeros 15 días, estamos el día 17, y el año que transcurrimos el año pasado fue un año difícil, fue un año de duras pruebas, un año que sin duda no olvidaremos por las adversidades, por la enfermedad, por lo que han sufrido muchas familias en el mundo, muchas familias cristianas, eh, y no solamente lo podemos decir en pasado, sino en el presente. Están pasando momentos muy difíciles, y en muchos momentos, cuando hemos saludado a muchos hermanos, hemos escuchado esta frase: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero iniciamos también este año con cierta incertidumbre. Bueno, el futuro siempre presenta esta situación, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hace un año, quizá
y jamás pasó por nuestra mente lo que sucedería en los meses que estaban por venir. Porque el futuro siempre nos presenta esta inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Eh, y por lo tanto el futuro, el pensarlo en muchas personas provoca a veces cierta angustia, sobre todo en la situación en la que nos encontramos ahora. Este principio, esto que dijo Samuel, en este contexto que estamos mencionando, Ebenezer, tiene un contexto y ese es al que quiero referirme en esta ocasión. Porque la gran enseñanza que tenemos en este punto uh, es que Jehová, nuestro Dios, es la seguridad de su pueblo. Este es un punto muy importante, porque en todo momento lo que buscamos es seguridad. Buscamos aquello que nos haga sentir seguros, eh, seguros económicamente, buscamos tener una seguridad económica, buscamos tener una seguridad al futuro, por eso eh, a veces a nuestros hijos les decimos que estudien, que se dediquen, porque para que tengan un futuro más seguro, con una profesión. En otros momentos hablamos de cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio para asegurar mejor una buena salud, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos siempre buscamos seguridad. Y buscamos esa seguridad cuando tenemos quizá un dinerito ahorrado, nos sentimos un poco más seguros. Cuando nuestra salud es óptima, nos dicen que no tenemos ningún problema ni de hipertensión o de diabetes o cosas por el estilo, nos sentimos bien, nos sentimos seguros. Cuando vamos logrando éxitos académicos, vamos bien, nos sentimos seguros, parece que el futuro nos pinta bien. Y buscamos y hacemos muchas cosas porque buscamos precisamente esa seguridad. Pero en muchas ocasiones fijamos tanto nuestra seguridad en estas cosas que olvidamos que nuestra seguridad está única y solamente en nuestro Dios. Jehová es nuestra seguridad. Y miren este pasaje precisamente, ¿no? Ya vemos cómo Israel en el tiempo de los jueces sufrió una serie de asedios de los adversarios del pueblo de Dios. Los subyugaron, los vencieron, los saquearon, gimieron los israelitas en medio de muchas situaciones adversas. Eh, pero lo que no se daban cuenta, quizá, es la raíz de todo eso. ¿Dónde está la raíz de toda esa adversidad que sufre el pueblo de Dios? Y está en su pecado. ¿Sí? El principio es que todo esto sucede porque Israel ha dejado a su Dios. Esta expresión del libro de los jueces es sorprendente si tomamos en cuenta que está hablando del pueblo de Israel, porque dice que surgía una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es que en el mismo pueblo de Dios, el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham, de ellos se podía llegar a decir esto? No conocían a Jehová. Incluso si no habían olvidado el nombre, como es posible que muchos de nosotros nos digamos cristianos de repente. Hay muchas personas que se dicen cristianos, pero en realidad no conocen a Cristo. Ese es solamente un eslogan o es una frase, pero en realidad no hay un conocimiento real, personal, experimental con Cristo, para decir como dijera el apóstol, yo sé en quién he creído. Entonces, Dios, con una
manifestación de amor, porque la disciplina del Señor también es una manifestación de su amor. Si Dios no quisiera redarguir el corazón de los israelitas, los hubiera dejado en su apostasía, pero no lo hizo. A través de esta sacudida, el Señor llama a sus hijos otra vez a la comunión con Él. Y aquí particularmente por eso Samuel está diciendo a los israelitas, mira lo que está diciendo en primero, arrepiéntanse. Dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Dice, quitad. Es porque ya los tenían, es porque habían sucumbido a la adoración apóstata o pagana. Y les dice, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Esto nos recuerda el primer mandamiento, porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente servid a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo confíe solamente en Dios, que no busque su seguridad en esos dioses que tienen los paganos, en esos dioses que tienen los incrédulos, en donde fijan su confianza. Sino Dios, a través del profeta, dice, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Recordemos el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principio de la comunión con Dios. Si no hay este principio, no hay una verdadera comunión con Dios. Y entonces Dios te guardará, Dios hará todo a tu favor, porque Dios dice, y os librará de la mano de los filisteos. Dios es tu seguridad, no es la seguridad, no es ninguno de los dioses de los incrédulos en el contexto que estamos leyendo aquí, los baales que tenían los paganos. No. Y que Israel en esos tiempos, pues parece que había sucumbido a eso, adoraba a dioses ajenos, tenía Astarot, que es un plural, que tenía todos estos dioses, en los cuales había puesto su confianza. Su seguridad estaba basado en ellos. Dios los acude para llamarlos a la comunión con Él y decirles que se arrepientan, que dejen todo eso y que entreguen su corazón plenamente, su confianza completa, su servicio completo solamente a Dios, a Jehová. Y Jehová guardará de ellos, y Jehová los protegerá, y Jehová cuidará de ellos. Esos son los principios del pacto. Es en ese contexto que Dios le dijo a Abraham precisamente, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Eso es una cuestión de pertenencia y por eso en ese contexto Israel debe tener solamente su seguridad en Dios. Sucedió algo en este contexto. Israel escuchó la palabra de Dios, escuchó la voz del profeta y dice el versículo 4, entonces quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. La palabra de Dios dio sus frutos en los corazones de los israelitas. Se arrepintieron de veras. Dejaron a sus dioses, a los dioses que habían adoptado de los paganos, y se volvieron de todo su corazón para servir solamente a Jehová. Como para confirmar ese pacto, para hacer un pacto, para manifestar ese arrepentimiento a Dios y sellar otra vez los términos de la relación con Dios. Samuel dijo a ese pueblo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y luego, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.
Esa es una muestra de su arrepentimiento. Cuando sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, con eso querían decir que así derramaban su corazón delante de Jehová, entregaban su corazón, como lo había dicho el profeta. Estaban rendidos delante de Jehová. El ayuno también era parte de esto. El ayuno era la manifestación de este arrepentimiento, esta demostración delante de Dios del pesar que tenían por haber pecado contra Él. Y así lo confesaron ahí: contra Jehová hemos pecado. Es una, es una frase muy sencilla, pero por el contexto es una frase muy significativa. El pueblo se había dado cuenta de lo terrible que había hecho, de adorar a dioses paganos, de adorar a Astarot. Y la palabra de Dios los hace regresar a esa comunión. Y van a Mizpa para hacer para expresarlo, para dolerse delante de Dios, para confesar su pecado delante de Dios, y que Samuel interceda por ellos delante de Dios para que sean perdonados. Subieron a Mizpa para esto. Y vemos aquí una cuestión importante, porque la historia aquí se desarrolla. Los israelitas estaban obviamente profundamente dolidos en su corazón, angustiados en su corazón, porque se dieron cuenta que habían pecado contra Dios. Y su único pensamiento estaba puesto precisamente en esto. En este punto, digamos, los israelitas están indefensos, completamente indefensos. No están ahí reunidos, preparados para la guerra, no están armados, pensando en que van a tener que pelear. Fueron ahí para confesar su pecado, para buscar este perdón de Dios, para que el profeta intercediera por ellos y fueran reconciliados con su Dios. Pero en ese punto los enemigos del pueblo de Dios escucharon que estaba sucediendo esto en Mizpa, que el pueblo estaba reunido en Mizpa, y desde la perspectiva de los enemigos, este era un momento propicio para abalanzarse sobre los israelitas y tener una victoria segura. El pueblo estaba desprevenido. Sin duda pensaron que vencerían, pensaron que la victoria era segura y además fácil, y entonces suben para pelear. Dice el versículo 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Venían a pelear contra los israelitas. En ese contexto, podemos pensar, el texto también nos dice lo que pensaron, lo que vieron, lo que sintieron los israelitas. Porque dice: al oír esto, que los filisteos venían contra ellos, y los israelitas no estaban armados, no estaban preparados, no habían llegado ahí para organizarse, para pelear, etc. Estaban ahí para orar, estaban ahí para presentarse delante de Dios, estaban ahí para pedir el perdón de Dios. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Cuando oyeron que los filisteos venían contra ellos, tuvieron miedo. Y le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Era estas son palabras de confianza. No vemos aquí que los israelitas dijeran: nos van a vencer. Eh, Seguro había ese temor. Ya los filisteos los habían vencido en ocasiones anteriores. En aquella ocasión seguramente era una cuestión o un momento difícil de olvidar, aquel momento cuando los filisteos capturaron el arca. Pero dijeron: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano
de los filisteos. Samuel es lo que hizo. Tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. En este punto vemos a Samuel como un tipo de Cristo. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo intercediendo. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dice eso. ¿Y cuál es su ministerio en este momento delante del Padre? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, como lo confesamos en el credo apostólico? Intercediendo por nosotros. De esta misma manera. Nosotros, como los israelitas, sin duda hay muchos momentos en los que expresamos nuestro temor, nuestro miedo. Algo sucede en nuestro derredor, algo acontece en derredor nuestro que puede amenazar nuestra vida. Y sin duda eso nos da temor. ¿Qué hicieron los israelitas en ese punto? Le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel intercedió, clamó delante de Jehová, y Jehová le oyó. ¿Qué hacemos nosotros o qué debemos hacer nosotros en tiempos de dificultades, en tiempos de adversidad? Y no solamente en esos tiempos, pero en tiempos como estos, clamar a nuestro Señor Jesucristo, clamar a Dios por medio de Él. Dice el apóstol Juan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Es el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios en esta circunstancia angustiante pidió la intercesión de Samuel, y Samuel intercedió delante de Dios, y Dios escuchó a Samuel. El resultado es que mientras Samuel ofrecía el sacrificio e intercedía a Jehová, dice el versículo 10, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. En ese punto, estando listos los enemigos del pueblo para lanzarse contra los israelitas, en ese punto dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Sucedió un evento milagroso, como otros muchos que habían sucedido antes, en los cuales el pueblo de Dios fue liberado de la manera más maravillosa, sin siquiera tener que pelear el pueblo de Dios. Esa era una revelación del Señor, que es Dios el que pelea por nosotros. Es Dios el que pelea por su pueblo. Es Dios que va al frente, como lo dijo Samuel. Se cumple lo que dijo Samuel en el versículo 3. Venido a esa comunión, Samuel dijo: preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Esa es la exigencia del pacto, ese es el principio de compromiso del pacto. Y la promesa es: y Jehová os librará de la mano de los filisteos. Y aquí es lo que ha sucedido. ¿Quién peleó por ese pueblo de Dios que no estaba preparado para la guerra, que no se había reunido ahí para pelear, que no estaba ahí para formar una estrategia contra sus enemigos, que no estaba ahí armado? Jehová le mostró que a sus hijos, que a su pueblo que se rinde a Él de todo su corazón, Jehová lo guarda.
Entonces dice el texto, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Israel pudo ver que Jehová los venció, pudo ver a sus enemigos vencidos, pudo ver a los filisteos, a los cuales produjeron miedo en ellos, pudieron ver cómo fueron vencidos los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, los que, digamos, amenazaban su seguridad. Cuando pasó todo eso, cuando hubo todo esto que nos narra en estos pocos versículos, dice que salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, los persiguieron y los hirieron hasta abajo de Bet-Car. Cuando sucedió todo esto, tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este acto de Samuel no era no era nuevo. Recordamos en aquel momento cuando los israelitas cruzaron el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida, levantaron 12 piedras del lecho del río y pasando el río levantaron un monumento, una especie de monumento con aquellas piedras como un monumento conmemorativo para que las generaciones posteriores, cuando vieran ese monumento y preguntaran por qué está ahí o qué es, entonces el pueblo o los israelitas podían contar a sus hijos la historia de los poderosos hechos de Jehová. Samuel está colocando una piedra en aquel lugar que se encuentra entre Mizpa y Sen, una piedra. Y puso esa piedra en aquel lugar como una piedra conmemorativa, un monumento pues. Y clamó diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Ebenezer literalmente quiere decir piedra de ayuda. Ebenezer no quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Literalmente Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. Pero ese monumento, esa piedra, está allí para recordar aquel evento. Es, todo país tiene monumentos, ¿no? Nuestra ciudad, en muchos lugares de nuestra ciudad y de nuestro país hay monumentos. ¿Qué hacen esos monumentos en las calles importantes, en los lugares importantes de una ciudad? Eh, lo que hacen están ahí para recordarle al pueblo. Son eventos históricos que han acontecido en, 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 la, en la nación que somos. En cierto punto diríamos que para recordarnos que somos lo que somos gracias a esos acontecimientos en la historia. Y aquí hay algo igual. Samuel tomó una piedra, la tomó y la puso en un lugar específico y le puso este nombre, Ebenezer. ¿Para qué? Para que sirviera de testimonio a todo el pueblo de qué manera Dios había ayudado a su pueblo liberándolo de los filisteos. Era una muestra entonces, un recordatorio para ese pueblo en ese tiempo y para los que vendrían después, que al mirar aquella piedra recordaran inmediatamente lo que Dios había hecho por ellos. Que Dios
los había librado en medio de grandes peligros, de grandes dificultades, de grandes adversidades. También se puede traducir como piedra de socorro. En esos tiempos, y miren ustedes cómo el versículo 13 dice, ya concluyendo esta parte, dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. De la lección, hermanos, en este pasaje de la Escritura, para nosotros hoy, que vivimos tiempos difíciles, que el año pasado fue un año difícil, que este año está siendo difícil, lo estamos comenzando muy difícil, con adversidades en muchos aspectos, en la salud, en la economía, el trabajo, muchas cosas. En estos tiempos en los que quizá nos planteamos el asunto, el tema de la seguridad, el tema de nuestra seguridad, es, hermanos, que las escrituras nos recuerdan esto. Nuestra seguridad es Jehová de los ejércitos. Veamos a Él, busquemos a Él, miremos su rostro, busquemos su rostro. ¿A quién tenemos nosotros para acercarnos a Dios? A Cristo, a quien Samuel eh, tipificó en el tiempo de los israelitas en este pasaje. Pero el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. ¿Por qué nos dijo eso? Porque Él es nuestra seguridad. ¿A quién tenemos nosotros hoy para interceder por nosotros? ¿A quién tenemos nosotros para acceder al Padre? A Cristo. Para que derramemos nuestro corazón delante de Dios, para que pongamos toda nuestra confianza únicamente en Dios. Ese es el llamado en nuestro tiempo, para venir a la comunión, a una comunión plena con Dios, no a un cristianismo de nombre, de un eslogan, sino verdaderamente a confiar en Dios. Que nuestro conocer a Dios sea de corazón, sea experimental, sea de nuestra experiencia, que podamos decir como el apóstol, yo sé en quién he creído. De esa manera el Señor dice que es nuestro Dios. Él te guardará. El salmista en el Salmo 28, si seguramente tienen sus Biblias a la mano, en el versículo 7, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Los tiempos difíciles son tiempos de acercarnos a Dios, de esperar todo de nuestro Dios, en esa vivencia de esta comunión. Él promete librarnos, Él promete estar con nosotros, Él promete librarnos. Él promete estar con nosotros todos los días. El Señor Jesucristo mismo dijo,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un pasaje que quiero leer, hermanos, en Isaías capítulo 41, porque, bueno, aquí no dice Ebenezer, pero el mismo sentido de aquella frase que dijo Samuel está aquí. Y lo voy a leer, Isaías capítulo 41, versículos 8 al 11, y luego el versículo 13. Dice este pasaje: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. El versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este versículo 13 y en esta expresión tiene la misma raíz que lo que dijo Samuel, Eben Ezer. Dios dice, no temas, yo te ayudo. Esta palabra de nuestro Dios, son palabras de nuestro Dios para nosotros. Y esas palabras traen paz y seguridad a todo cristiano. No hay casualidades en la vida, no hay casualidades en nuestra existencia, en nuestra vida personal. Todo está dirigido por Dios. Pero el Señor nos llama, como lo hemos visto, en muchos momentos nos llama a volvernos de todo nuestro corazón a Dios, a no vivir una vida cristiana por mera herencia, por mera tradición, sino a buscar de todo corazón, a rendirnos de todo corazón a Dios. Y esa relación con Dios, esa esperanza, esa fe en Dios, trae paz y seguridad a todo cristiano. ¿Por qué? Porque Dios está guardando nuestras vidas, porque Dios está guardando a cada uno de nosotros. Por eso, en esta expresión, el salmista también, o con este contexto, el salmista decía también, ¿de dónde vendrá mi socorro? No era una pregunta de alguien que duda, de alguien que no sabe, de alguien que ignora. Es una pregunta retórica, digamos, porque él mismo nos da la respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta paz y esta seguridad de que Jehová es nuestro ayudador, de que Jehová nos ayuda, y que esas son palabras de Dios mismo, que dice, no temas, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe en Dios echa fuera todo temor, toda duda, toda incertidumbre. Pero esa comunión con Dios y esa fe en Dios, en su palabra, trae seguridad. Dice, no temas, yo te ayudo. Jehová es tu ayudador. Entonces, hermanos, tenemos no tenemos esa piedra que puso Samuel, no la vemos para que nos recuerde, pero tenemos la palabra de Dios para recordarnos una y otra vez que en tiempos pasados Dios ha manifestado su gracia para con nosotros, que Dios nos ha sacudido para llamarnos a la comunión con Él, para que nuestra vida cristiana sea siempre una vida vital, llena de vitalidad, que sea una fe, que sea un cristianismo vivo, y no una costumbre. Que nuestro Dios ha hecho un pacto con su pueblo en Cristo Jesús, que el pueblo de Dios tiene un mediador que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, quien constantemente intercede delante del Padre.
para que nosotros, al igual que los israelitas, viviendo nuestra vida, los israelitas tenían delante de sí a los filisteos, pero le dijeron a Samuel, no dejes de interceder por nosotros delante de Dios para que nos guarde de las manos de los filisteos. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Igualmente, nuestro Señor Jesucristo, que no deje de interceder por nosotros delante del Padre para que nos guarde en toda situación, en toda circunstancia. Y asimismo, mirar el futuro, que parece incierto, que parece, eh, bueno, para nosotros es incierto porque no sabemos qué pasará, pero tomados de Dios, tomados de la mano de nuestro Señor, el futuro no nos preocupa, porque Dios estará con nosotros en toda circunstancia, en toda situación. Hermanos, entonces terminamos un año dando gracias a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que fue, porque Dios estuvo por nosotros. Es nuestra ayuda, es nuestro ayudador, dice el Señor, no temas. E iniciamos un año con el mismo principio. Jehová dice, no temas, yo te ayudo. Así que, amados hermanos, iniciemos o ya iniciamos, pero transcurramos cada día tomados de las manos de nuestro Señor. Todos conocemos un himno precioso que nos recuerda también esto, que es el himno 336 de nuestros himnarios, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos. Dos estrofas nada más quiero recordar, la estrofa 2 y la estrofa 4. Dice este himno, bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron, tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es cierto. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, eres defensa nuestra en esta vida y nuestro hogar eterno. Así pues, hermanos, confiemos, derramemos nuestro corazón en Dios, que Dios estará por nosotros y no hay lugar más seguro que estar en las manos de nuestro Dios. Sea pues siempre nuestra seguridad Jehová de los ejércitos. Oramos. Bendito y soberano Dios. Todas las cosas están en tus manos. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es tu voluntad. Y todos nuestros cabellos están contados. Nos dan estas expresiones de tu palabra, Señor, muestra del cuidado que tienes de las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo mismo las expresó para consolarnos, para fortalecernos. Y como dice uno de nuestros preciosos himnos también, que si tú cuidas de las aves, cuidarás también de mí, dice la palabra. Este himno recordándonos a la palabra. Señor, hemos tenido un año difícil, el año 2020, un año difícil, un año de pruebas. Y este año 2021, comenzándolo también, Señor, con esta pandemia, esta enfermedad que en muchos momentos, Señor, ha levantado nuestro temor, como el temor que tuvieron los israelitas al ver a los filisteos que subían contra ellos. Pero en este punto, Señor, nuestra oración delante de ti es a través de nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Bendito sea, Señor Jesucristo, que intercedes por los tuyos, que guardas a los tuyos, que cuidas de los tuyos. De manera que nada ha acontecido que no haya sido tu voluntad, Señor, y por eso te alabamos. Y podemos decir, Señor, con tu palabra, que eres nuestra ayuda.
No temas, dices, yo te ayudo. En este inicio de año también, Padre, que con esta palabra tuya nuestros corazones se fortalezcan, que el temor sea quitado de nuestro corazón y la seguridad tomado su lugar, porque la seguridad para nosotros eres tú, en todo momento y en toda circunstancia, Señor. Vamos pues, Señor, según tu gracia en este año. Lo que será no lo sabemos, todo está en tus manos y nosotros estamos en tus manos. Y con esa seguridad que las palabras de nuestro Señor Jesucristo también nos dan, que nadie nos arrebatará de tu mano. Bendito sea, Señor, el pueblo que tiene esta confianza en ti. Bendito sea el pueblo que se acerca a ti con esta fe, con esta confianza, con este corazón que derrama delante de ti, Señor, sabiendo que su única seguridad eres tú. Bendice a tu pueblo, Señor, en este día, y tu palabra nos fortalezca en medio de la adversidad. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.